Vamos a por la penúltima ponencia antes de la entrega de premios, de la segunda tanda de premios. Y en este caso vamos a escuchar a Laura López Mascaraque, investigadora principal del Grupo del Sistema Olfativo y su desarrollo del Instituto Cajal CSIC de Madrid. Hablar de Cajal y el desarrollo del cerebro. Buenas tardes y muchas gracias por permitirme estar aquí, y siento también que sea a estas horas. Ya sé que ahora mismo esta conferencia encajaría antes, ¿no? Pero bueno, vamos a intentarlo. Volvemos otra vez a las investigaciones de Cajal y en principio lo que yo quería plantear aquí es cómo Cajal, casi todo lo que empezó fue gracias a estudiar el desarrollo del sistema nervioso. Muchas de sus doctrinas que dijo y demás fueron en el desarrollo del sistema nervioso. Él decía que estimo como lo mejor de mi laboratorio de entonces las observaciones consagradas a la neurogenia, es decir, al desarrollo embrionario del sistema nervioso. Él lo que hacía era buscar en el cerebro embrionario qué es lo que ocurría en el adulto. ¿Por qué? Porque una forma sencilla de verlo. Porque ahí las neuronas estaban completamente individualizadas, iba a ver cómo crecían, cómo se iban disponiendo a lo largo del desarrollo. Y se basó mucho en el principio biogénico fundamental de Haeckel, el cual decía que inicialmente los embriones de distintos animales son casi iguales, es decir, estas serían las primeras etapas en un pez y en un humano, pasando por distintos. Con lo cual él seguía un poco este principio fundamental, ¿no? Él lo que hizo inicialmente fue, después de aprender el método de Golgi, lo pasó y lo convirtió en lo que sería el método ontogénico de Golgi. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente redujo un poco el tiempo de impregnación en dicromato potásico y en nitrato de plata, y hizo además una doble impregnación. De esta manera obtuvo tinciones realmente espectaculares que no se habían conseguido antes, ¿no? Decía que, escogiendo bien la fase evolutiva, las células nerviosas relativamente pequeñas destacan íntegras dentro de cada corte. Surge ante nuestros ojos con admirable claridad y precisión el plan fundamental de la composición histológica de la sustancia gris. Él vio cómo se formaba una neurona desde el principio, cómo inicialmente tenía una forma esférica y cómo iba alargando sus procesos y se iba disponiendo en las distintas capas de, en este caso, la corteza, en este caso serían los granos del cerebelo, cómo se iban colocando en los distintos sitios, ¿no? Él llamaba esto la metamorfosis del grano. Y además veía cómo crecían esos procesos. En ese momento que empieza a ver cómo crecen esos procesos, lo que ve son imágenes estáticas de lo que él llama el cono de crecimiento. Decía él, era una curiosa masa terminal que fue bautizada por mí como cono de crecimiento. Fijaros que aquí lo que él veía eran distintas imágenes, estáticas totalmente, pero él podía decir que estos conos de crecimiento tenían, como hoy vemos hoy día, un movimiento ameboide, y que este movimiento ameboide iba llegando a los sitios donde tenía que alcanzar esa célula, donde tenía que llegar a colonizar un terreno determinado dentro del sistema nervioso. Fijaros que estas son imágenes de preparaciones originales de Cajal, tomadas por Juan de Carlos, en el cual se ve cómo el cono de crecimiento empieza a crecer, y él decía frases que realmente era increíble que en ese momento pudiera decir que los conos de crecimiento se orientan hacia sus dianas atraídas por sustancias neurotróficas, quimiotaxis, que puede ser positiva o negativa. Es decir, expuso ya la teoría neurotrófica, la teoría de cómo el cono de crecimiento sabe dónde tiene que ir. Fijaros que hoy día ya se sabe que estos conos de crecimiento se guían por neutrinas y por otros tipos de moléculas, las cuales pueden cambiar la respuesta de atracción y repulsión. Es decir, ya él sabía, que es increíble, cómo podía saber en aquel momento que podía haber esas fuerzas de atracción o de repulsión. Él además dijo, en un momento determinado, con igual ardor y fortuna cometí después la evolución ontogénica de las células y fibras de la corteza cerebelosa. Aquí hizo lo que es la histogénesis del cerebelo. Vio cómo las células iban colonizando, podríamos decir, terrenos, y ahí confirma también, por supuesto, la teoría neuronal,
que son células individuales que cada uno tiene sus procesos y que no hay contigüidad entre ellos. Y además, cuando estudiamos el desarrollo, y esto ha venido en época ya en el siglo XX muy avanzado, casi en el siglo XXI, en el cual veíamos que muchos de los procesos astrocitarios en neuronas provienen de la glía radial, pues Cajal fue el primero en sugerir que las fibras de glía radial eran en realidad procesos astrocitarios modificados que funcionaban como soporte durante la osteogénesis cortical. Y esto lo demostró en distintos dibujos que fue publicando a lo largo de los años, pero sobre todo en sus primeros años, ¿no?, de investigación. Y además, otra de las cosas que a mí me ha llamado muchísimo la atención, este dibujo es del año 1896 y él decía que durante la época embrionaria las células de neuroglía realizan actos de migración y transformación que implican capacidad ameboide, merced a los efectos del lento ameboidismo, formase el pie perivascular o el aparato chupador. Es decir, que parte de todos estos trabajos que también han hecho, como habéis dicho anteriormente, de Ortega, Chúcarro y demás, también Cajal, mucho antes también, él hizo incluso dibujos, hizo una caracterización de cómo esos astrocitos podrían ser de alguna manera heterogéneos, que es lo que estamos viendo hoy día. Y nada más, muchas gracias.